Hola moteros, viajeros, exploradores, aventureros, curiosos y trotamundos. Gracias por acompañarme en este viaje al Cañón del Chicamocha y al Páramo de Santurbán, lugares de belleza sin igual y de gran importancia en términos de agua, turismo y agricultura. ¡Vámonos! El aire cálido avisa que estamos cerca a las inmensas fauces del gran cañón del río Chicamocha. Este parador aquí tan bonito que nos atendió también, nos dio un cafecito para... Aquí nos tomamos un tintico para reanimarnos y continuamos. Chicamocha es una palabra de origen guane, compuesta por chica, que quiere decir hilo de plata, y mocha, que significa en una noche de luna llena. Así que Chicamocha quiere decir hilo de plata en una noche de luna llena. Bonito, ¿no? La ciencia ha determinado que el cañón de Chicamocha se formó hace unos 46 millones de años. Antes era un gran lago con muchas cavernas y animales sorprendentes cuyos restos aún se pueden encontrar en estas tierras. En el año 2009, el cañón del Chicamocha fue elegido como una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. Esta maravilla es apreciada por caminantes, ciclistas, turistas y muchos tipos de viajeros y aventureros. Desde 2006, funciona acá el Parque Nacional del Chicamocha, también conocido como Panachi, un parque temático dedicado al ecoturismo. Se puede hacer ciclismo de montaña, camping, caminatas, espeleología, canotaje, pesca, cabalgatas, parapente, montar en teleférico de un desfiladero al otro, visitar el pueblito santandereano, ver avestruces, ver el monumento a la santandereanidad y muchas cosas más. Por la mitad del cañón encontramos este monumento, estos altares a la Virgen. Los camioneros pasan y le pitan a la Virgen, la saludan y se echan la bendición. Con estas cosas, por favor, mucho cuidado, siempre mucho respeto. Han pasado cosas, por ejemplo, para donde vamos hay una Virgen a la que le hacían ofrendas de dinero, le botaban moneditas, alguien se le dio por ir a robarse esas monedas y encontraron quién era ese señor y hasta ahí les cuento qué pasó. Bajé la cuesta en dirección hacia Pescadero y Umpala. Al fondo del valle, la troncal sigue al río Manco. Hay muchos balnearios y estaderos. Fue donde se pasó la noche porque nos cayó un aguacero bravito ayer de aquí antes de llegar a Florida Blanca. Y listo, allá quedó la motico y ya nos vamos a buscar el páramo de Santurbán. Al segundo día salí temprano hacia Bucaramanga, para luego buscar la vía hacia Cúcuta, la ruta 66. De Bucaramanga se sube por la cordillera oriental. El clima, los cultivos, las construcciones, todo cambia a medida que se asciende. Luego de 37 kilómetros llegué hasta el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, la capital de la cebolla, un pueblo en pleno páramo de Santurbán con una temperatura promedio de 8 grados. Entonces ustedes pueden guiarse por la estación de policía, subestación de policía de Berlín, y esta es la entrada. Siguen por esta vía hasta donde nos lleve, sin desviarse por ningún camino. Sin ningún camino, sino seguir derecho. De Berlín tomé la carretera hacia el municipio de Betas. Es una carretera sin asfaltar, pero no tiene mayor dificultad, al menos así, seca. Luego de subir otros 15 kilómetros llegué a la entrada. Les comparto algunas recomendaciones para venir acá. Llegue a la taquilla antes de las 2 p.m. para que le permitan ingresar. Aplíquese bloqueador solar. Lleve ropa adecuada para el clima frío. Además, una gorra o sombrero y botas plásticas serían una buena idea. Regrese de las lagunas antes de que se oscurezca. Lleve algo para comer. No deje basura. Camine únicamente por los senderos designados. Si no está acostumbrado a la altura y clima del páramo, camine despacio. Haga las pausas que necesite, evite esfuerzos bruscos, esté atento a su salud. Si desea, puede contactar directamente a los dueños de la finca a los teléfonos indicados.
saludo desde el páramo de Santurbán, desde las Lagunas Negras. Un saludo para todos. Quienes hayan venido ya a visitar, es que recuerden el lugar donde estuvieron, y quienes no, pues ojalá puedan venir a conocer pronto este hermoso lugar antes de que la minería y los gobiernos corruptos nos lo acaben. 10 datos sorprendentes sobre el páramo Santurbán. El páramo de Santurbán se encuentra ubicado en la cordillera oriental de Colombia, en los departamentos de Norte de Santander y Santander. Es una reserva natural que abarca una superficie de aproximadamente 165.000 hectáreas. El páramo de Santurbán es la principal fuente de agua potable para más de 2 millones de personas en la región. En el páramo de Santurbán se encuentra el nevado del mismo nombre, que tiene una altura de 4.750 metros sobre el nivel del mar. El páramo de Santurbán es una de las zonas de mayor biodiversidad en Colombia, con más de 300 especies de aves y una gran variedad de flora y fauna. Entre las especies endémicas del páramo de Santurbán se encuentra el colibrí de Santurbán y el sapito de páramo. En el páramo de Santurbán se han identificado importantes yacimientos de oro y otros minerales, lo que ha generado controversia debido a la posible afectación del ecosistema. La conservación del páramo de Santurbán es crucial para la supervivencia de especies en peligro de extinción como el oso de anteojos y la danta de páramo. La comunidad indígena Uwa considera el páramo de Santurbán como un lugar sagrado y ha luchado por su protección. En 2011 se propuso la creación del Parque Nacional Natural Santurbán para proteger el páramo y sus alrededores, pero aún no se ha concretado su creación. ¿Qué les ha parecido el páramo? Es increíblemente hermoso, ¿no? Estas las lagunitas, su vegetación, la fragilidad de su vegetación, paz, sus vientos, su clima frío. Todo es tan especial, todo es tan único. Con este modesto trabajo pretendo plasmar su belleza, que otros la vean, la compartan. Quienes no puedan venir a visitarla nunca, pues al menos se hayan dado una probadita desde acá y hayan compartido conmigo esa sensación de alegría, de miedo, ¿no? De que esto también se nos está perdiendo, se lo están llevando, lo quieren acabar. Hay demasiada corrupción en el país y la corrupción no le importa nada vender esto por unos cuantos centavos. Poder verlo, poder estar acá, sentirlo, apreciarlo, es una gran dicha. Les doy muchas gracias por compartir estos momentos conmigo. Ustedes viajan siempre conmigo. Estos viajes se hacen para que ustedes los vean, para que ustedes los disfruten. Gracias. Empecemos el camino de regreso. Gracias, pero muchísimas gracias por su compañía. Les pido encarecidamente que se suscriban y compartan estos videos en sus redes sociales para que me ayuden a crecer y podamos seguir haciendo más viajes y más videos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les mostraré cómo visitar otras 3 lagunas en el páramo de Santurbán. Acamparemos a 3.600 metros de altura. Conoceremos Betas, un hermoso municipio en el páramo, y descenderemos luego hacia Bucaramanga. Los dejo con cómo llegar al páramo de Santurbán en un minuto. Chao, chao. Llegue bien sea a Bucaramanga o a Pamplona y tome la vía que comunica ambas ciudades, la Ruta Nacional 66. Diríjase al municipio de Berlín, que queda más o menos a mitad de camino entre ambas ciudades. En Berlín, tome la carretera que va hacia Betas. 15 kilómetros después, junto a la carretera, encontrará un portón grande que dice ingreso al complejo lagunal Lagunas Negras y verá una casa pequeña donde está la taquilla. Pague el valor de ingreso y haga el recorrido siguiendo las instrucciones. En caso de que la taquilla esté cerrada, llame a los teléfonos indicados. Luego de una caminata de unos 30 o 40 minutos estará en las lagunas. Disfrútelo mucho.